Hoy vamos a meditar sobre la comunión con Dios. Creo que cuando nosotros hablamos de nuestras actividades diarias, cuando hablamos de nuestra agenda, pues incluimos muchas actividades, muchos objetivos a alcanzar, pero lamentablemente nuestra prioridad no es la comunión con Dios muchas veces. Y nosotros como hijos de Dios, eso debe ser nuestra prioridad, eso debe ser realmente nuestro anhelo. No vaya a ser que nos suceda lo que le sucedió a Sansón. Usted muy bien sabe la historia de Sansón. Era un hombre que estaba lleno del Espíritu de Dios, pero dejó de tener comunión con Dios, se empezó a alejar de Dios y ni cuenta se dio cuando el Espíritu Santo ya no estaba con él, cuando ya no estaba en él. Y usted sabe el resto de la historia, qué fue lo que le sucedió a Sansón. Y esto es lo que puede suceder con nosotros realmente. Por los afanes de la vida, por los quehaceres diarios, por estar completamente, ahí sí que ocupados en negocios, en el trabajo. No le digo que no trabaje, no le digo que no se ocupe de negocios, sino que nuestra prioridad debe de ser el estar en comunión con nuestro Dios. El mismo Señor Jesucristo le dice a la iglesia de Éfeso: pero algo tengo contra ti, que ya no me amas como me amabas al inicio, o has dejado tu primer amor. Y es que definitivamente también los hermanos de Éfeso, de la iglesia de Éfeso, pues de la misma manera, ya no era su prioridad el tener comunión con Dios. Ya no era su prioridad el buscar el rostro de Dios. Ya no era su prioridad estar en alabanza y rendirle adoración a nuestro Dios. Y eso es lo que el Señor Jesucristo les reclama y les dice: ya no me amas como me amabas antes. Y es que realmente nosotros como cristianos debemos de anhelar. Vemos grandes ejemplos dentro de la Biblia de héroes de la fe que realmente su anhelo era estar en comunión con Dios, y todas las cosas pues se facilitaban. Esa comunión con Dios se reflejaba, esa comunión con Dios pues se veía realmente cuando los hermanos del ayer pues se dirigían con la grey, cuando se dirigían a orar por los enfermos, cuando se dedicaban a sanar enfermos, se veía realmente que fluía el Espíritu de Dios en ellos, pero era debido a que tenían una comunión intensa con el Padre. Y eso es lo que nosotros debemos de anhelar también. Eso es lo que nosotros, el Señor Jesucristo también es un gran ejemplo para nosotros. El Señor Jesucristo nos muestra en Marcos 1:35, usted puede ver que el Señor Jesucristo dice que se levantaba de madrugada y se iba a un lugar desierto y oraba, buscaba el rostro del Padre, se apartaba de sus discípulos para tener comunión con el Padre. El mismo rey David también es un gran ejemplo para nosotros. En el Salmo 63:1 claramente nos dice que él anhelaba realmente, su carne anhelaba estar en la presencia de Dios. De madrugada él se despertaba también a buscar la presencia de Dios. En el Salmo 5 podemos ver que dice: de madrugada me presentaré ante ti y tú estarás atento a mi oración. Tú tendrás en consideración mis palabras. Eso es lo que nosotros debemos de anhelar también, ese tipo de comunión con nuestro Dios. Eso es lo que nos va a dar realmente una vida espiritual llena de éxitos, lleno de alabanza, lleno de adoración. Entonces nosotros debemos de anhelar esta situación. Pero hoy quiero meditar con usted algunas situaciones que pueden interrumpir nuestra comunión con el Padre. Hoy quiero meditar con usted
algunas cosas que como iglesia lo vivió la iglesia de inicio. La iglesia primitiva lo estuvo viviendo. Y lo podemos ver nosotros acá en lo que dice Hechos. Vamos a meditar con respecto a lo que dice Hechos de los Apóstoles en su capítulo 6 y verso 1 al 4. Dice de esta manera: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes se encarguen de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Vamos a sacar de acá, de estos pasajes, vamos a sacar una lección muy importante para la iglesia, que son situaciones que nos pueden hasta cierto punto interrumpir nuestra comunión con Dios. Son cosas tan sencillas, pero que si no le prestamos atención, pero si no nos damos cuenta, pues esto va a influir en que nosotros no tengamos una comunión verdadera con nuestro Dios. Y es que usted, si se puede dar cuenta, en el verso 1 del capítulo 6 dice que crecía la iglesia, y en medio de ese crecimiento, en medio de esa alegría, también empezaron a haber dificultades. Y las dificultades pueden aparecer en cualquier momento e interrumpir nuestra comunión con Dios. Aquí nos habla de una dificultad que se plantea entre los hermanos de la iglesia primitiva. Y es que empezaron a discutir que nuestras viudas no están bien atendidas. Entonces, problemas como esta situación pueden venir y pueden interrumpir nuestra comunión con Dios. Usted dirá, pues son problemas tan sencillos. Y aquí vemos prácticamente que esto sí estaba dando problemas dentro de los hermanos. Vemos claramente lo que dice en el capítulo, en el verso hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ese tipo de problema es el que había. Y quizás dentro de nuestra congregación pues no se da ese tipo de situación, pero puede que otro tipo de situación pueda estar pues alterando nuestra comunión con Dios. Cosas tan sencillas. Recuerde usted que gracias a Dios tenemos una iglesia pues numerosa, y muchas veces pues no se puede atender como usted quisiera que se le atendiese, pero yo creo que esto no debe de ser situación para que usted pues no tenga comunión con Dios. Algunos muchas veces pues quizás se han quejado de que no se les ha atendido, que no se les da la atención que ellos merecen. Pues la verdad, mis hermanos, que este tipo de situaciones pueden alterar en algún momento nuestra comunión con Dios. Pero ya vemos acá en estos pasajes que era un problema que venía desde hace mucho tiempo. Otro tipo de situaciones que puede alterar nuestra comunión con Dios es la murmuración. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. La murmuración es estar hablando así quedito en algo que no se está de acuerdo. Situación que muchas veces se tiene que expresar y decir sin estar murmurando, sin estar inconforme de una situación. Muy bien, usted puede estar inconforme, pero debe de plantearlo, debe de decirlo, y debemos de evitar la murmuración, porque la murmuración causa serios problemas
dentro de cualquier sociedad, dentro de cualquier grupo, dentro de cualquier organización, la murmuración puede hasta destruir, puede hacer mucho daño. Y este tipo de situación es la que nosotros tenemos que evitar, porque la murmuración muchas veces también puede interferir, puede que no nos permita desarrollar una comunión verdadera con nuestro Dios. Esto es lo que nosotros debemos también de evitar. Otra situación que podemos ver acá y que muchas veces nosotros también nos tendemos a confundirnos, pero acá la hermosa palabra nos enseña, es el activismo. Muchas veces nosotros tendemos a confundir el activismo con la espiritualidad. Muchas veces nosotros creemos que por estar muy ocupados en hacer determinadas cosas dentro de la iglesia, dentro de la obra, pues eso es suficiente. Y la verdad es de que eso pues es bueno para nosotros, porque de igual manera nosotros también tenemos que servir dentro de la iglesia. El Señor Jesucristo nos ha enseñado y Él fue el que nos indicó de que Él no vino para que le sirviesen, sino para servir. Y Él es el que nos ha enseñado realmente a servir. Pero la situación, el problema está que nosotros tendemos a confundirlo con nuestra espiritualidad, con nuestra comunión con Dios. Y muchas veces dejamos realmente de tener una verdadera comunión con Dios por estar muy ocupados en determinadas cosas. Nosotros, por ejemplo, pertenecemos al ministerio de servicio y muchas veces somos absorbidos dentro de las actividades del ministerio de servicio, pero tenemos claro que tenemos que tener comunión con Dios, que eso no es suficiente, que lo que hacemos nosotros acá pues no es suficiente para que nosotros podamos recrear nuestra alma en Dios. Si bien es cierto, el poder servir causa una satisfacción muy especial dentro de nosotros, pero tenemos que tener cuidado de que eso realmente también no lo confundamos para no tener una comunión muy especial con nuestro Padre. Eso es lo que anhelamos realmente, el tener comunión con nuestro Dios. Eso es lo que nosotros deseamos, tener comunión con el Padre. Y eso es lo que nosotros pues queremos también y anhelamos para poder estar en comunión con nuestro Dios. Hablábamos entonces del activismo, que no debemos de equivocarnos con respecto con la espiritualidad. Si tomamos como ejemplo estos versos, ustedes se pueden dar cuenta que los mismos discípulos dijeron, bueno, seleccionemos dentro de todos a 7 varones llenos del Espíritu Santo para que hagan esta función. Pero no es bueno que nosotros, que tenemos una misión, una gran comisión que realizar, nos ocupemos en servir la mesa, sino que nosotros nos vamos a seguir dedicando a la oración y a la palabra, a la enseñanza de la palabra. Y eso es lo que nosotros debemos de meditar. Acá este verso nos enseña bastante realmente que nosotros no debemos de confundir esta situación. Es muy importante entonces que nosotros nos demos cuenta de que tenemos una misión muy importante que hacer, de que tenemos algo que hacer. Y la Biblia dice que nosotros fuimos criados para alabanza de su nombre, para adorar, para bendecir su nombre. Nosotros fuimos creados para ser adoradores. El Padre mismo lo decía, que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando usted tiene comunión con Dios,
se refleja realmente, se ve dentro del quehacer diario, se ve dentro de sus actividades, se ve dentro de su trabajo, se ve realmente de la forma en que usted se relaciona con sus amigos, con su familia, con su prójimo. Y es que cuando usted realmente desarrolla una comunión maravillosa con Dios, usted lo refleja en todos lados. Donde quiera que usted vaya, se va a ver lleno de la gracia de Dios. Usted recuerda cuando Moisés descendía del monte, dice que su rostro resplandecía, porque estaba lleno de la presencia de Dios, porque había tenido comunión con el Padre. Y eso realmente lo podía reflejar en su rostro, lo podía reflejar en su interior, lo podía reflejar en su exterior, lo podía reflejar en todos sus ámbitos. Y eso es lo que nosotros también anhelamos poder reflejar, que hay una paz interna en nuestro corazón, que hay amor, que hay paz, que hay gozo dentro de nuestro corazón. Pero esto nos lo puede dar única y exclusivamente el tener comunión, en tener relación con nuestro Padre, en tener realmente momentos de intimidad con nuestro Dios. Esto es lo que nosotros debemos de anhelar, así como el siervo anhela encontrar arroyos de agua, agua viva, así debemos de anhelar nosotros también la compañía del Padre. Es entonces estas situaciones las que nos pueden muchas veces interferir para desarrollar una verdadera comunión. Cosas tan sencillas, ya no digamos cosas que quizás usted pues tiene en mente, cosas que son muy visibles, cosas que realmente interfieren tremendamente dentro de nuestra comunión con Dios. Es algo tan sencillo, pero que puede interferir con la comunión con el Padre. Problemas siempre van a haber, dificultades siempre van a haber. Y esta situación que viene al mundo, que ha venido al mundo, esta situación de pandemia, creo que es un buen momento para que nosotros podamos reflexionar y poder anhelar y poder buscar el rostro de nuestro Dios. Creo que nuestro Dios está buscando ese momento tan especial para que nosotros podamos rendirnos a Él, para que nosotros podamos postrarnos a Él, para que nosotros realmente podamos anhelar tener esa comunión con Él. Es tiempo entonces que nosotros, hermanos, podamos meditar y podamos anhelar esa comunión con el Padre, que tan bien le hace a nuestra alma, que tan bien le hace a nuestro ser. Y es que de verdad que nosotros no nos damos cuenta que cuán seco puede estar nuestra alma sin tener comunión con nuestro Dios, que cuán afectado puede estar nuestro corazón sin tener esa comunión con nuestro Padre. Pero si nosotros tenemos comunión, si nosotros tenemos ese anhelo de poder estar buscando el rostro de nuestro Dios en ayuno, en oración, si usted anhela de madrugada buscar el rostro del Padre, pues sígalo haciendo, porque eso realmente va a ayudar para nuestro crecimiento espiritual. Es algo que nos va a beneficiar a nosotros, porque ya le decía que cuando nosotros tenemos esa comunión, lo reflejamos en todos los ámbitos de nuestra vida, lo reflejamos en cualquier lugar que estemos, y eso es lo que nosotros pues buscamos como hijos de Él, tener comunión con nuestro Padre. Ya debemos de dejar esos pequeños problemas que pueden obstaculizar. Ya debemos de dejar esas murmuraciones que pueden obstaculizar nuestra comunión con nuestro Padre. Ya debemos de dejar esa situación de activismos
que muchas veces los confundimos con espiritualidad. Está bien que lo hagamos, que hagamos cosas, pero no simplemente hacer cosas aisladas, sino que hacerlo realmente con amor, con verdadero ahínco, pero siempre sin dejar de tener comunión con nuestro Padre. En esta hermosa noche, esto es lo que pues podemos analizar dentro de los versos que hemos leído. Esta enseñanza que hemos extraído de Hechos 6, del 1 al 4, es algo que estaba sucediendo dentro de la iglesia primitiva y que alteraba hasta cierto punto la comunión con nuestro Dios. No permitamos entonces que estas situaciones puedan influir, puedan hasta cierto punto aislarnos de la comunión con nuestro Padre. Debemos de anhelar entonces estar siempre en comunión con Dios.